Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, muy curiosos, pues seguimos con las recomendaciones. Vamos a empezar por Nadando con Delfines, que es una película documental narrada por la nieta de Jacques Cousteau, Céline Cousteau. Ya os he hablado de Jacques Cousteau, por favor, ir a verlo en los hilos y en las publicaciones previas, porque ya os he hablado de este maravilloso hombre que hizo muchísimo trabajo de divulgación y de los océanos, y era maravilloso. Y por supuesto, este documental también es muy bonito, habla sobre todo, como digo, de los delfines, que es muy parecido al de los delfines de la vida en el arrecife, aunque yo creo que los delfines de la vida en el arrecife está más contada para los niños y tiene un narrador un tanto más infantil, entre comillas, pero es maravilloso igualmente las escenas y todo lo que sale en ello. También os recomiendo que os veáis otra de las pelis bastante interesantes, que en realidad es prácticamente un documental y en este caso es casi como si fuera un programa especial que hicieron en el 2017, parece ser, de naturaleza en directo por Disney, con Disney Nature, y curiosamente hablan sobre muchos de los animales y algunas de las técnicas que tienen para atacar o para sobrevivir y demás, pero parece ser que fue algo que no sé si es que no se ha vuelto a hacer o es que no está subido en la página web, no lo sé, pero no lo he vuelto a encontrar. Otra de las cosas que también os recomiendo ver es otro documental también bastante interesante que se llama Ghost of the Mountains, que está basado en la vida de los leopardos de las nieves, del leopardo de las nieves, que por desgracia es un animal que está ahora mismo en el listado de la UICN como un animal vulnerable y que por tanto empieza a estar en peligro de poder ser reducido a un animal en peligro de extinción, y nadie quiere eso porque es un animal precioso, monísimo, que te mueres, y que además, que como todos los depredadores, es importante para el equilibrio de los ecosistemas, como os he dicho en cada uno de los vídeos que os he grabado de recomendación de las películas. También os recomiendo, aunque no salen tantos animales en este documental, pero me parece que es bastante interesante, Dentro del Okavango. Este documental sobre todo habla de cómo se intenta vivir e investigar allí, y además hablan también un poquito de las costumbres del lugar. Me parece muy interesante, aunque sea a nivel social, cultural o antropológico, y cuando menos pues te da una visión interesante. Además lo podéis ver vinculado con otro documental a su vez que se llama La inundación del Okavango, en el que sí que se enseñan un poco más, yo creo, a los animales y a la fauna y flora del lugar y cómo afecta evidentemente las etapas en las que hay mucha riqueza de nutrientes o en las cuales hay, por desgracia, inundaciones que no obstante son de carácter natural y por ende, como es lógico, pues los animales se han aprendido a adaptar a ellas, y eso está bastante chulo en el documental. De hecho, entre los dos yo creo que es una historia completa y muy bien contada. Otra de las pelis que os recomiendo se llama Tras los pasos del elefante. Esta película sobre todo trata sobre un seguimiento que hacen a un grupo de elefantes, y junto con otra película que se llama de Disney Plus, Los elefantes, y que es de 2020, hecha por Disney Nature, merecen mucho la pena porque en ambos casos nos enseñan cómo es de importante en los elefantes tener muy buena memoria y que su matriarca sea la que guíe a todo el grupo para poder indicarles hacia dónde ir, qué costumbres seguir, a dónde pararse, dónde conseguir comida, dónde conseguir las charcas para poder conseguir agua, etc. Es impresionante la labor que hacen, incluso la labor de grupo de protección de los elefantes pequeñines, o sea, es muy interesante, cuando menos, entre otras cosas. Asimismo también os recomiendo
otro documental que tiene que ver con crecer en la naturaleza, donde se plantea en distintos casos con guepardos, leones, monos, chimpancés e incluso osos, y no sé si me he olvidado de algún animal más que salga, donde se plantea efectivamente cómo tienen que crecer diversos animales en la naturaleza y cómo cada uno tiene sus propias estrategias. Por ejemplo, el león pues tiene sus camadas, tiene sus familias que son más grandes, sin embargo los guepardos suelen ser más solitarios y se crían solo con la madre. Depende de cada animal, pues hay distintas adaptaciones y cuando menos es interesante, y yo creo que merecen muchísimo la pena verse este tipo de documentales porque te ayudan a visualizar la naturaleza y a la madre naturaleza junto con todos los seres vivos que hay en ella, incluidas también las plantas, aunque la mayoría de los documentales, como veis, son más enfocados incluso a los animales, pero también las plantas son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. Y en última instancia os voy a recomendar también en el vídeo de hoy lo de la expedición a Marte, se llama así, la película, La expedición a Marte. En este caso hablan un poquito también de cómo tuvieron que preparar muchísimos de los materiales para poder hacer expediciones a Marte y el por qué es interesante hacer expediciones a Marte, evidentemente. Una de las cosas que te explican es precisamente que como Marte es uno de los planetas más cercanos y que además según se ha ido estudiando, se ha ido viendo que efectivamente quizás tienen vida en Marte o hay o ha habido, no se tiene muy claro todavía 100% el qué, pero parece ser que efectivamente Marte pudiera haber sido un planeta con posibilidades de tener vida o que incluso pueda llegar a tener vida. De hecho todavía se está investigando y viendo a ver qué ocurre. Pues es un lugar bastante interesante de estudio y más teniendo en cuenta que muchísima gente, y curiosamente esto también me ha parecido muy interesante del propio proyecto, en muchos casos se plantea como si Marte fuera la salvación del ser humano, porque claro, si colonizamos Marte, pues ya tenemos 2 planetas colonizados y la especie humana no se puede extinguir. Claro, porque lo importante somos nosotros, no los demás. Pues no es nada importante que no se extingan las plantas y otras muchas cosas. Pedazo de animal. De verdad. Al principio, por lo menos eso es lo primero que he pensado. Luego ya me he dado cuenta de que dentro del equipo, pues como en todas las partes, hay gente buena y hay gente que es un poco más tonta. Pero a efectos prácticos, gracias a Dios, hay mucha gente. Bueno, a Dios o a la ciencia. Hay mucha gente que sí que se está planteando que evidentemente una opción es colonizar Marte, sí, pero si se coloniza Marte tienes que colonizarla con plantas, etcétera. Y realmente no sabes si es algo bueno o no, si el propio planeta lo permitiría o no, si la distancia con el Sol es adecuada para hacer eso o no, etcétera. Hay muchísimas teorías al respecto, pero todavía no hay nada 100% concluyente. Aunque se siguen haciendo bastantes inversiones en intentar hacer, como digo, expediciones a Marte y recopilar todos los datos posibles para poder determinar científicamente si de verdad se puede o no y en qué condiciones vivir allí o crear vida allí, o si es que ya la hay. Entonces esto es bastante interesante y bastante importante. Dicho todo esto, espero que os gusten toda esta ristra de películas / documentales que os estoy recomendando y pues nada, de momento no me he visto muchas más. También os digo que hay una cosa que podéis buscaros si os hace ilusión, ya que hemos mencionado a Jacques Cousteau y a lo mejor algunos lo habéis visto. Hay una serie de documentales de Jacques Cousteau que se llama Mundo Submarino, que yo en su día lo tuve en VHS, pero no he conseguido de formato, mejor dicho, pero bueno, que sepáis que también existe ese tipo de series de documentales, ya os digo, de Jacques Cousteau, que hay un montón y que se dedicó sobre todo, pues como ya os comenté en los hilos, a divulgación y a estas cositas, y merece la pena también vérselo. Esas serían mis recomendaciones por hoy. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.